En la siguiente gráfica vamos a analizar lo que sucede en una temperatura con la temperatura interior y exterior en una zona delimitada. Eh, la temperatura neutra vamos a señalarla con línea verde. Tenemos una superior y una inferior que nos daría la zona de confort en una zona específica. La temperatura interior estamos delimitándole con línea roja y la temperatura exterior con línea negra. El rango del eje de las X tenemos el tiempo de 0 a 24 horas representado un día, y en el de las 10 tenemos la temperatura en grados Celsius. El cuestionamiento en este caso específico es el factor de decremento y el tiempo de retraso. En la pregunta 1 tenemos si es que es un buen comportamiento térmico, tiene un buen comportamiento térmico. En la 2, si es que el factor de decremento y el tiempo de retraso, los valores aproximados, y el factor de decremento y el tiempo de retraso, cuál es su importancia, qué tan importantes son, o si son o no son importantes. Listo. En base a la gráfica, la temperatura interior, como se puede ver, es superior a la zona de confort, pero en cambio notamos que es casi constante, tiene variaciones bien pequeñas que luego la definiremos en los valores, pero tiene una tendencia a aplanarse. Entonces se considera un buen comportamiento térmico, como se lo detalla aquí en el punto número 1. Según los datos obtenidos mediante el análisis gráfico, se observa un aplanamiento en la curva de temperatura interior, manteniéndose casi constante, con un tiempo de retraso que ya se lo presentará, y un factor de decremento también que se lo presentará a continuación. En conclusión, el comportamiento térmico según la gráfica está fuera de la zona de confort, pero nos demuestra una curva casi plana, que es un buen valor, es un buen comportamiento, a pesar de estar superior a la zona de confort. Siguiente, Julio. Ya. Hablando en los valores del factor de decremento y tiempo de retraso, podemos intuir que los valores máximos de la temperatura del exterior y los valores mínimos de la temperatura del interior nos van a guiar o a fijar el valor que vamos a tener en la zona de confort. Deberíamos hacer un cálculo y para ello tenemos una fórmula en la que nos explica que el factor de decremento se calcula con la resta de la temperatura interior máxima menos la temperatura interior mínima, y este producto lo dividimos para la temperatura exterior máxima y la temperatura exterior mínima, lo cual nos va a dar un valor menor a 0.1 o al 10%, que es un rango aceptable para poder ubicarnos en la línea de confort. En cuanto al tiempo de retraso, podemos analizarlo o lo analizamos siempre desde el punto máximo en el caso de la temperatura exterior y nos basamos en el tiempo mínimo de la temperatura exterior. Este nos va a dar el tiempo estimado en el cual va a durar esta temperatura. Siguiente. Bueno, continuando con bueno, la importancia del factor de decremento y el tiempo de retraso, tenemos que el factor de decremento tiene que ser menor que el 10% y lo más cercano a cero. Es por la variación de la temperatura interna, que debe ser mínima, lo más plana posible, para conservar una temperatura de confort interno, ya que la temperatura exterior varía durante las horas del día. El tiempo de retraso sería la variación de la temperatura exterior durante el día con la variación de la temperatura interna, que el tiempo óptimo sería las 10 horas, teniendo en este caso
9 horas, tomando en cuenta que sería desde las 15 horas de la temperatura exterior hasta las 24 horas de la temperatura interior, que sería el tiempo de retraso teniendo 9 horas. Teniendo la temperatura máxima a las 0 horas. Eso es, compañeros, muchas gracias. Listo. Gracias, compañeros.